Hola, hola. Estoy viendo que no me veo. Ya sé por qué no me veo. Hola, hola. Muy buenos días. Espero que estén bien, mejor y mejor. Sí, uno de los últimos temas de historia. Sí, reformas en la organización política, la alternancia en el poder, palabra clave, alternancia en el poder y cambios en la participación ciudadana. ¿Sí? Fíjense nada más cómo en el título podemos empezar a ver lo que adentra este título. Primero, reformas a la organización política. Esto nos suena a cómo se manejaban las situaciones políticas antes y cómo se manejan ahora, ¿no? Estamos hablando del IFE anteriormente, ahora se llama INE, ¿sí? No estaba creado, no había una credencial para votar, ahora se da, vamos a ir viendo en el desarrollo del tema. Vámonos con la siguiente palabra, el siguiente juego de palabras, la alternancia en el poder. La palabra alternancia, alternativo, un yo, luego después, acá voy, alternancia en el poder. ¿Qué significa la alternancia en el poder? Pues precisamente hemos tenido desde los anales de la historia, cuando era PRN, luego con Calles, luego PRM con Lázaro Cárdenas y luego el cambio a PRI, y siempre habíamos tenido un presidente que fuera priista, ¿sí? Entonces, con la alternancia en el poder, lo que sucede es que hay un cambio en la presidencia. Pero recordemos algo muy importante. Una cosa es el presidente y otra cosa es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿sí? Dos fuerzas importantes. Entonces, como que la ciudadanía en el 2000 no tomó en cuenta esto y dijo, bueno, ya no quiero que el PRI sea, pero pues le voy a dar al PRI en los demás, para senador y para diputado. Pero para la presidencia ya no quiero que sea el PRI, ¿sí? Entonces quedó una situación a medias, ¿sí? Dice, cambios en la participación ciudadana. Hemos ido escalando progresivamente. Anteriormente muchos no votaban, las mujeres no votaban. Recuerden el tema del voto de las mujeres, ¿sí? Entonces, se fue escalando y la población últimamente se ha dado cuenta que tiene el poder en su credencial de elector, tiene el poder en lo que puede seguir mandando. Eso solamente es en la apertura del tema. Recuerden que siempre viene un acertijo para que ustedes lo encuentren. Vamos a dar el tiempo para que el acertijo se inserte. Saludos. Un hombre corrió hacia una comisaría de policía y afirmó que acababa de ser asaltado. Un investigador tranquilizó al hombre y le pidió que recordara cómo era el criminal y que contara todo de manera detallada. El hombre herido informó que salió de la casa al banco. Quería abrir una cuenta bancaria y ponerle una suma muy grande que en realidad llevaba en una maleta. Pero de repente, a medio camino del banco, un criminal alto, enmascarado, con una pistola, salió corriendo de una esquina. Le amenazó, luego le golpeó con una pistola, tomó la maleta y desapareció en una dirección desconocida. El investigador le preguntó si la señal que tenía debajo del ojo era un golpe del ladrón. El hombre confirmó que efectivamente ese moretón era el resultado de un golpe. Pero unos minutos después, el investigador arrestó al hombre por dar falso testimonio. ¿Por qué? Bueno, regresamos entonces y fíjense, son 3 páginas, tienen mucha información al respecto sobre las reformas electorales que hemos tenido y creo que aquí puede quedar y no tapa a nadie. Bien, primero que nada, en 1977 en México tenemos una reforma electoral.
Aquí más ciudadanos empiezan a participar, expresan opiniones y puntos de vista, ¿sí? Y la oposición va ganando apoyo. Recuerden que todo partido que no está en el gobierno se le conoce como partido de oposición. El PRI, cuando estuvo en el gobierno, era un partido oficial, era el partido de gobierno. Ahora que Morena es el que está en el poder, el PRI es un partido de oposición junto con el PAN y los otros partidos, ¿sí? Bien, solamente existía, recuerden que les dije anteriormente, solamente existía una alternativa al partido oficial. Ese era el PRI. ¿Sí? Entonces, hubo unos años, un año específicamente, 1988, ¿han oído ustedes hablar a sus padres sobre la caída del sistema? Anteriormente las computadoras eran contadas y solamente las tenían pues las gentes adineradas, ¿sí? Y el PRI tenía, bueno, el PRI y también el gobierno tenían un sistema computarizado para ir recaudando todos los datos de todos los votos. Increíblemente, en esa época estaba Cuauhtémoc Cárdenas, que había hecho una asociación, un frente, ¿sí? Y él iba ganando. El encargado del secretario de Gobernación de la época, precisamente estaba en el PRI, ¿eh? Fíjense cómo las cosas, increíblemente, Manuel Bartlett, ¿sí? Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación de la época y estaba en el PRI, en el poder, y 88, 90, 2000, 20, bueno, 32 años después, Manuel Bartlett está en Morena, en el poder, como director de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo la ven, chicos? Ya, se puede cambiar de partido, se puede cambiar de ideología, y bueno, también tengo que decirles que el hijo de Manuel Bartlett nos vendió, porque fue con dinero de sus padres y mío, de todos los que pagamos impuestos, unos ventiladores para lo del COVID, para lo de la pandemia, al triple de su precio o al doble de su precio, por lo menos. Una ganancia increíble. Y le siguen dando contratos sin que haya una examen de oferta en donde varios son los que proponen. Ellos dicen que era el más barato, bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Desafortunadamente, todavía esos enroques, ese nepotismo, el nepotismo es cuando alguien en el poder hace que su familiar tenga un puesto en el poder. Bueno, tiene que investigar porque quizás no tiene puesto en el poder y me estoy equivocando, ¿no? Pero también puede ser llamado conflicto de intereses, ¿sí? Un conflicto de intereses para que él pueda obtener un contrato de esta manera. Y así está pasando en otros contratos por ahí. Espero que escuchen noticias. Bueno, me regreso a 1988. Carlos Salinas de Gortari era el candidato del PRI. ¿Quién va a ganar? Le puse un signo de interrogación. 1988 a 1994. ¿Quién va a ganar? El PRI con Carlos Salinas de Gortari, el Frente Democrático Nacional FDN con Cuauhtémoc Cárdenas, el PRT, el Partido de la Revolución de los Trabajadores, con Rosario Ibarra de Piedra, ya desapareció ese partido, el Partido Democrático Mexicano o de México, Gumersindo Magaña Negrete, el PDM también creo que ya desapareció, el del Gallito, ¿sí? Pues bueno, Cuauhtémoc Cárdenas iba, antes de que se cayera el sistema, iba ganando en votos,
se cae el sistema, quién sabe qué es lo que sucede, quizás ya había, ¿cómo les llaman a los de Anonymous en esa época de las computadoras? El caso es que se cae el sistema y increíblemente Carlos Salinas de Gortari ahora le va ganando por un buen trecho a Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los principales, de una de las principales dudas de 1988. Es fraude, en verdad. Lo más raro es por qué durante su sexenio, cuando ya le dieron el gane a Carlos Salinas de Gortari, mandó a quemar todas las actas de votación del ejercicio de votación democrática de 1988. Convenció con dinero a los diputados y a los senadores, quién sabe cuántos millones les habrán dado, pero todos, bueno, no es cierto, todos no, ¿sí? Los del PRI, los del PAN, siempre unidos, aceptaron que esas actas de votación fueran quemadas. Diego Fernández de Ceballos, uno de los más representantes importantes del PAN, autorizó, también era líder de la bancada de su partido, autorizó que esos documentos se quemaran. A mí me gustaría que no me crean, ustedes vayan buscando la información y consulten libros, ¿sí? Proyectos, bibliotecas, internet, pero con fuentes fidedignas, ¿sí? No cualquiera que esté hablando ahí, para que ustedes puedan consultar lo que yo les estoy comentando. Bueno, tenemos que en el periodo del 88 al 90, en Baja California, Ernesto Rufo Appel, el pedacito de Baja California lo gana el PAN, Partido Acción Nacional Estatal. Estatalmente este gane es importantísimo porque siempre todos los estados los había ganado el PRI. Por primera vez un partido contrario al PRI gana las elecciones. En 1990 hay una asociación que se llama Alianza Cívica. Esa asociación empieza a pugnar, a buscar, a empujar al gobierno para que autorice que exista el IFE. El IFE se crea, Instituto Federal Electoral, siglas, IFE. El IFE se crea en 1990. Dice que tiene que dar imparcialidad, transparencia y legalidad. Transparencia, que no haya situaciones de que hubo fraude, como lo que sabemos del 88, que sean legales, que no haya parcialidad, es que como es más conocido, lo voy a ayudar. No, imparcial, todos iguales, ¿sí? Entonces tenemos que del 90 nos vamos al 94. Recuerden el título, me voy a regresar al título. Recuerden, cambios en la participación ciudadana. Lo que voy a ver ahorita con el EZLN es los cambios de la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque una persona que parece ser que fue maestro de la UNAM, ¿sí? Marcos, el que está al centro, profesor parece ser de filosofía, pues colgó decían antes, el gis y el pizarrón y se fue de guerrillero a Chiapas. La idea que tenía era que respetaran los derechos de los que menos tienen, y en este caso en Chiapas son muchos los que menos tienen. Los de clase baja, que serían los agricultores, los de la clase rural, los del medio rural, perdón, Marcos los trabajó, les dijo, ya no había mucho que hacer porque ellos han sufrido mucho. Ya he mencionado en otros puntos
otras como lo de la luz y lo del agua, ¿no? Y su presa. Es importante reconocer que cuando iba saliendo, fue en diciembre, en Carlos Salinas de Gortari no se esperaba esto, ¿sí? Y en enero del 94 explota la bomba. El mero 1 de enero del 94 salieron las noticias, los periódicos, la radio, que había un levantamiento armado en Chiapas, que era el EZLN, que se había enfrentado, que había varios muertos, etcétera, que había tomado armas del ejército, etcétera. Entonces aparece el EZLN buscando reivindicar al pueblo indígena. Bien, permítanme, ahora sí. En este momento vamos a hacer uso del ejercicios que debemos practicar. Ahora sí, veamos algunos ejercicios que todos podemos practicar. Primero, realizar un calentamiento previo a cada labor. Para ello, estira los brazos, luego abre y cierra las manos hasta lograr un calentamiento en los tendones. Este ejercicio debes realizarlo por 15 segundos. Segundo, realizar varias rotaciones de las muñecas, rotándolas primero hacia afuera y luego hacia adentro. Realiza este ejercicio durante 15 segundos para cada lado. Para controlar los síntomas del síndrome de túnel del carpo, se recomienda hacer estiramientos de los tendones de la muñeca. Tercero, toma todos los dedos de la mano en dirección hacia el suelo, con la palma de la mano hacia afuera y realiza un estiramiento de esta con la otra mano, haciendo presión hacia el cuerpo. Al terminar, cambiar de mano. Recuerda que para cada mano debes tomarte unos 15 segundos. Cuarto, entrelaza tus manos. Llévalas por encima de tu cabeza y ejerce presión por unos 15 segundos. Recuerda tener los hombros extendidos. En marzo, en ese mismo año, 1994, hubo una pelea por el poder, así lo interpreto yo, y bueno, ustedes pueden investigar, siempre les digo, investiguen, más a los que les gusta la historia. En 1994 asesinan al candidato a la presidencia de la República Mexicana, Luis Donaldo Colosio Murrieta. A él. Él era el candidato por el PRI, pero había sucedido algo importante. Había existido, por lo regular siempre, cada presidente va dejando, o sea, que les recuerdo con lo del 68, Gustavo Díaz Ordaz dejó a su secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría Álvarez, y así sucesivamente, cada uno iba dejando. Miguel de la Madrid escogió a Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari escoge a Colosio, pero unos meses antes de que se dieran las elecciones hay una ruptura, hay una desconfianza entre Carlos Salinas de Gortari, Colosio y un grupo importante que tiene el poder en contra de Colosio también. Hay varias series, hay por ahí dos en Netflix. Una entrevista que el mismo Carlos Salinas de Gortari da para defender su punto de vista, y la otra serie alternativa en donde critican a Carlos Salinas de Gortari por este asesinato, y otro más, el de su cuñado, que era el presidente del PRI, el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ¿sí? A estos dos personajes, con Colosio, la ciudad, el pueblo de México se cimbró. No hubiesen esperado que mataran a Colosio.
Lo hicieron en Lomas Taurinas, en un estado gobernado por el PAN, como quizás estrategia para echarle la culpa al PAN. Pero bueno, hay muchas dudas. El caso es de que lo asesinan. Quieren darnos unas explicaciones, discúlpenme, tontas, que la misma, con la misma arma le disparan en la sien y esa misma bala. Primero decían que era una sola bala, pero la bala entonces decían que bajó y que no querían decir que tenía otra herida en el abdomen, ¿sí? Luego no querían admitir que eran dos calibres distintos. Esto significa que había dos armas distintas, la del abdomen y la de la sien, ¿sí? Dejaron en libertad a uno que de los principales, que estaba manchado de sangre y que quizás fue el que le disparó en el abdomen. ¡Wow! No, tantas situaciones que ustedes pueden investigar si les gusta la historia. La alternancia en el poder no fue tan... Aquí está, miren, fíjense, estaba yo perdiendo esta foto que integré, Carlos Salinas de Gortari levantándole la mano a su excuñado, José Francisco Ruiz Maciú, secretario general del PRI, muerto cerca de un hotel bajando de su automóvil. Agarraron al hombre que le disparó, pero bueno, no se pudo saber más. Y continuamos con Aguas Blancas en Guerrero. Aguas Blancas en Guerrero, aquí se me movió tantito el tremendo periodicazo que anuncia. Aguas Blancas en Guerrero, ¿sí? En 1995, esto, ¿por qué lo tengo que comentar? Porque acuérdense que es la participación ciudadana, ¿sí? Un grupo de campesinos de Guerrero fue asesinado, 17 para ser exactos, fueron asesinados en Aguas Blancas, Guerrero, ¿sí? Y también en Actial, Chiapas. Ahí fue increíble porque había hasta niños en Actial, Chiapas. Yo hice una foto de Actial, Chiapas, bueno, no la encuentro. Ahí fueron 45 seres humanos, toda esta información viene en el libro. Y la forma represiva de los gobernadores de los estados. En 1997, algo importante, el PRD, con nuestro actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gana el gobierno del DF, y a partir de ahí el gobierno del DF ya no fue del PRI, Déjenme decirles, no han podido recuperar el gobierno del Distrito Federal, el PRI, ¿sí? Primero PRD y ya luego Morena ahora, pero el PRI no lo ha logrado. ¿Qué pasa en el 2000? Aquí les pongo este periódico del Universal del año 2000. Hablábamos de la alternancia en el poder, ¿sí? Pues triunfa Fox. Triunfa Fox, logra ganar este empresario que era dirigente del CEO, era CEO de la Coca-Cola, y con sus botas de Guanajuato viene y logra ganar con el Partido Acción Nacional, representando algo importante, ¿sí? La alternancia en el poder. La alternancia en el poder, y que la gente estaba cansada. La gente estaba cansada de esta alternancia. Y bueno, ya que hablamos de alternancia, aquí está la foto de Acteal, lo que les decía, ¿sí? Cómo el ejército tiene que entrar a Chiapas. Aquí está en el mismo diario cómo gana para el DF lo que ahora ya sería una gubernatura. Y aquí está lo que le llamamos alternancia. ¿Por qué alternancia? Porque en el 2006 gana Felipe Calderón Hinojosa. No es que me haya faltado la H, es que el periódico, y ahorita se los voy a mostrar.
el periódico se comió, ahí estaba, se había comido la P y la H de Hinojosa. Gana con el PAN en el 2006. En el 2012, Enrique Peña Nieto recupera el poder para el PRI, pero la gente no le gustó el mandato, cómo se desempeñó, ni del PAN ni del PRI, y ahora le da la oportunidad a partir del 2018, estamos en el 2020, Andrés Manuel López Obrador con el partido Morena. Y bueno, pues ya cada ciudadano, y ustedes que son niños, ya cuando que tengan 18 años y sean ciudadanos, van a poder examinar muy bien ya y votar por el que mejor crean ustedes que le conviene a la ciudadanía. Miren nada más, aquí tenemos fotos que nos van dando, por ejemplo, Vicente Fox Quesada le entrega el poder a Felipe Calderón Hinojosa. En la parte de abajo, Felipe Calderón Hinojosa le entrega el poder a Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Recordemos los años. Enrique Peña Nieto en el 2012, ¿sí? En el 2018, no, esta es la última, de las últimas, en el 2018, Enrique Peña Nieto le entrega el poder a Andrés Manuel López Obrador, que es nuestro actual presidente. La alternancia en el poder comienza en el año 2000 con el Partido Acción Nacional. Un partido va primero, otro partido va después, entonces fueron alternando PAN, PRI, Morena. ¿Sí? Y aquí tenemos los últimos presidentes. Déjenme que no les tape, pero pues no, aquí creo que ahí subiendo. Ok, ahora sí. Carlos Salinas de Gortari, PRI. Ernesto Zedillo Ponce de León, PRI. Vicente Fox Quesada, PAN. Felipe Calderón abajo, Felipe Calderón Hinojosa, PAN. Enrique Peña Nieto, PRI. Andrés Manuel López Obrador, Morena. Hasta aquí vamos. Y a eso nos referimos cuando hablamos de alternancia en el poder. Aquí, en lugar de este señor que se llama Ernesto Zedillo Ponce de León, es increíble. En lugar de Ernesto Zedillo Ponce de León tendríamos a Colosio. ¿Sí? Bueno, Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo diferencias con Carlos Salinas de Gortari, aunque eran del mismo partido, porque tuvimos una crisis económica en diciembre y se echaron la bolita cada uno de que habían trabajado mal en la economía, tanto de Carlos Salinas de Gortari como Ernesto Zedillo Ponce de León, pero los más afectados, pues bueno, como siempre, el pueblo. Y Ernesto Zedillo Ponce de León tuvo una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque decidió no hacer fraude y entregarle a Vicente Fox Quesada el mandato presidencial, al igual que Enrique Peña Nieto. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si Enrique Peña Nieto arma un fraude? Porque el pueblo mexicano estaba harto del PRI. ¿Sí? Y de todas las corrupciones que sabemos y que desafortunadamente con lo de los ventiladores, con lo del terreno, busquen por ahí si les interesa, Rocío Nale, la coaxacualqueña, avecindada en Coatzacoalcos, y que le vendió a uno de sus compadres, le compró a uno de sus compadres un terreno para crear la nueva refinería de Dos Bocas. Ya también había tenido un problema sobre terrenos por el basurero que iba a irse hasta Chinameca en terrenos de su compadre. Pero bueno, no ganó a nivel municipal, pero ganó a nivel
federal. Hay que busquen información y bueno, ahí planteo unas dudas. Vamos a ver un video. Ahorita les voy a poner, estaba comentando que por ahí hay una declaración de Loret de Mola sobre unos terrenos en donde está metida Rocío Nale, pero bueno, hay que investigar más sobre este punto. Aquí está la democracia en nuestro país y como siempre el año que apertura todo es el 2000, la transición política de Vicente Fox hacia del PRI hacia nosotros. Mil disculpas, pero bueno, décadas del monopolio, sí, lo que les decía siempre. Este es José Wonderberg, está narrando cómo Fox llega al poder y cómo Andrés Manuel, miren qué joven estaba, llega en este caso, a la gobernatura del Distrito Federal, ¿sí? Es una alternancia en el poder. Y luego, bueno, pues llega Felipe Calderón, tiene una minoría política, lo que decíamos, una minoría política para poder hacer cambios importantes. Y bueno, lo que la ciudadanía creció y logró darse cuenta que al Líbano Sáenz, parte del equipo de Colosio en aquella época, es más, fue el que dio la noticia de que el candidato presidencial Colosio había fallecido. Se requiere de los cuidados, casi de los cuidados. Les decía yo que siempre. Después de estudiar todos los materiales del caso y analizar cuidadosamente todos los datos, probablemente notó que el hombre usa gafas. Pero ¿cómo podría el ladrón golpear debajo del ojo y no romper o dañar las gafas? Como puede ver en la imagen, las gafas están en perfecto estado. Esta fue la mentira del narrador, con lo cual nadie le robó. Quizás él mismo fingió ser robado para recibir los beneficios del seguro.